Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Los banqueros, legisladores y en general todos aquellos que manejan nuestras vidas diarias sufren una desconexión total entre sus acciones y lo que le sucede al ciudadano de pie. Es el caso, por ejemplo, de Eric Holder, que nos engañó a todos cuando decidió encubrir al HSBC sin darse cuenta de que no respetar el Estado de Derecho siempre acarrea consecuencias. En este caso, la muerte de 60.000 mexicanos decapitados por los capos de la droga. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy, después de que le hayamos hecho a Holder una entrevista en el aeropuerto. ¿Stacy? Sí, porque resulta que Holder iba sentado en el avión detrás de nosotros. Enseguida vemos la entrevista que le hicimos en el aeropuerto, pero antes vamos a entrar en materia con un titular de este verano. Recordemos que hace 1 o 2 semanas los correos electrónicos de Podesta, filtrados por Wikileaks, revelaron que Eric Holder, que fue fiscal general de Estados Unidos, había sido elegido a dedo por el Citigroup. De hecho, no es más que uno de los 31 miembros del gabinete de Obama que fueron nombrados de esa forma por el banco. En fin, vamos a ver ahora sí ese titular de este verano que tiene que ver con las averiguaciones que hizo la Comisión de Investigación sobre Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos sobre el HSBC, un asunto por el que también le preguntas tú a Holder en la entrevista que le hemos hecho en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. La excusa que utilizó Eric Holder durante tanto tiempo para no procesar a los bancos resulta ser una farsa. La teoría se basa en un informe exhaustivamente documentado de la Comisión de Investigación sobre Servicios Financieros del Congreso estadounidense. Vamos, que Holder mentía cuando decía que de haber tenido más pruebas habría ido a por los banqueros con todo el peso de la ley. El informe relata que en el 2012 los expertos procesales tenían la intención de presentar cargos penales contra el Banco Internacional HSBC por facilitar el blanqueo de dinero por parte de capos de la droga mexicanos y grupos terroristas, pero Holder se negó. Sí, has oído bien, se negó. Desautorizó a sus propios abogados del Departamento de Justicia, que habían preparado una serie de cargos penales contra el HSBC y una importante multa. Enseguida entramos en detalles sobre su negativa, pero antes, ¿tienes algo que decir? La verdad es que conseguir que el fiscal general frene la investigación y el procesamiento de un banco como el HSBC constituye un nuevo nivel de corrupción. Normalmente, cuando los bancos actúan mal, cometen fraudes, operan con información privilegiada, manipulan los mercados y estafan a sus clientes, el caso se eleva a un tribunal de arbitradores que siempre acaba dictando sentencia a favor de las entidades bancarias. Cuando un cliente abre una cuenta, en los documentos que firma renuncia a su derecho a que cualquier eventual disputa sea dirimida por un jurado en un juicio. En lugar de eso, el caso se eleva, como he dicho, a un tribunal de arbitradores repleto de banqueros, por lo que cuando un cliente se enfrenta a un banco o a un agente de bolsa, rara vez sale victorioso. Y encima, en este caso, el HSBC ha apoyado una serie de crímenes de lo más abyectos, como son las decapitaciones en mitad del desierto de miles y miles de mexicanos. Pero claro, había tanto dinero circulando de una frontera a otra, tantas pruebas y tan contundentes de la responsabilidad del HSBC en estos crímenes, que tuvieron que ir directamente a por Eric Holder, uno de los personajes más corruptos que jamás haya ocupado el cargo de fiscal general, para convencerle de que pusiera freno a la investigación y se negara a procesar a este gran banco demasiado grande para caer y supuestamente demasiado importante para el sistema. Y encima sabía que cuando dejara el puesto lo contrataría su despacho de abogados. En septiembre del 2012, la Unidad de Incautación de Activos y Blanqueo de Dinero del Departamento de Justicia recomendó formalmente que se procesara al HSBC por sus numerosos delitos financieros. Por entonces, el propio Eric Holder recibió una llamada de George Osborne, quien le dijo que el asunto se tornaría demasiado grave, que no debía procesar a la entidad, etc. No sabemos exactamente qué pasó, pero el caso es que al final Eric Holder desautorizó al propio Departamento de Justicia. El informe demuestra que Holder y sus socios principales estaban preocupados por el efecto que pudiera tener el procesamiento del HSBC en la economía mundial. Y en concreto les preocupaba que si el banco se declaraba culpable, tuviera que celebrarse una vista para decidir si retirarle al HSBC el permiso para operar en Estados Unidos. Ahora que nos encontramos en periodo electoral, conviene recordar cómo se ha privado del derecho al voto a determinados ciudadanos negros por estar vinculados de una forma u otra con el tráfico de pequeñas dosis de marihuana
o de cualquier otro tipo de droga. Pues bien, aunque Holder privó de derechos a millones de ciudadanos al año en el marco de la guerra contra la droga que él mismo encabezaba, no se atrevió a hacer lo mismo con el HSBC. También le hemos preguntado por ello en el aeropuerto. Lo irónico es que estuviéramos en el aeropuerto Ronald Reagan, que fue precisamente quien inició esa guerra contra la droga, a la que, por cierto, su esposa Nancy se oponía. Eric Holder ha privado de derechos a millones de negros, pero se niega a buscarle las cosquillas al gran hermano blanco del Reino Unido, que es el HSBC. Porque, claro, a los blancos hay que tenerlos contentos. La jefatura de Estado del Reino Unido está formada por los 4 grandes bancos británicos. Por eso llevo una camiseta de serpiente. Pero bueno, antes de pasar a ver la entrevista que le hemos hecho a Eric Holder en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, vamos a seguir viendo más detalles sobre la noticia. Los documentos también demuestran que el 7 de noviembre Holder le presentó al HSBC una oferta de procesamiento diferido, que era un lo tomas o lo dejas. Dicha oferta consistía en un pago en efectivo y en el compromiso de que se vigilaría la actividad del banco en el futuro. No hizo falta que el HSBC se declarara culpable. Además, el HSBC logró negociar la inmunidad de sus ejecutivos ante cualquier procesamiento por las transacciones realizadas con organizaciones terroristas extranjeras y otras entidades sancionadas. O sea que Holder les ofreció inmunidad ante cualquier procesamiento. ¿Inmunidad pese a haber operado con organizaciones terroristas? Sí. Eric Holder consintió el terrorismo financiero, por lo que él también es un terrorista. Eric Holder también es famoso por el manual del Departamento de Justicia de 1999. A mí me entraron los nervios cuando vi que se subía al avión. Estuve a punto de llamar a la azafata y decirle, en este avión viaja un terrorista financiero que responde al nombre de Eric Holder. Lo que pasa es que al final me contuve, pero no imaginas lo nervioso que estaba. Podía llevar cualquier cosa en el maletín, cualquier cosa. El caso es que en 1999, cuando era funcionario del Departamento de Justicia, Holder ya recomendaba a las autoridades procesales en un conocido informe sobre daños colaterales que tuvieran en cuenta el perjuicio económico que podía ocasionar condenar a una gran empresa. Así pues, parece que esa actitud está impregnada en su ADN. En la entrevista que le hemos hecho en el aeropuerto, le pregunto por la multa impuesta al HSBC, que él considera una incautación de activos. Por cierto, aunque parezca que digo 9.000 millones de dólares, la multa fue en realidad de 1.900. Ese es solo el dinero que llevan sus amigos traficantes de droga en el calcetín. Seguro que la gente se queja de que no le hayamos preguntado por el escándalo de la venta de armas a los cárteles de la droga. Pero vamos, ya les adelanto que la entrevista que le hicimos en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington es de lo más escandalosa. Hola, Muy bien. ¿qué tal? Señor Holder, ¿podemos hacerle unas preguntas? ¿Quiénes son ustedes? Somos de RT, del programa Kaiser Report, Finanzas, Mercados y Escándalos. ¿Cómo? De Kaiser Report, un programa sobre finanzas, mercados y escándalos. ¿De acuerdo? En primer lugar, me gustaría preguntarle por los correos electrónicos que escribió Michael Froman a Podesta y que demuestran que el Citigroup eligió a los miembros del gabinete de Obama, incluido usted. ¿Qué tiene que decir al respecto? Eso es absurdo. Las decisiones sobre mi puesto en el gabinete no tuvieron absolutamente nada que ver con eso, y la historia demostrará que el proceso fue mucho más limpio de lo que se desprende de allí. Los correos electrónicos pueden interpretarse de muchísimas maneras. Pueden reflejar pensamientos de la gente que no acaben teniendo ninguna influencia en el proceso. Sí. Yo sé cómo me eligieron y no tiene nada que ver con eso. Sí, de acuerdo. Señor Holder, ¿qué le parece que el informe del Senado, elaborado por Carl Levin, demuestre que Goldman Sachs vendía productos fecales? Lo siento por el término, pero es el que utilizaban ellos. A los fondos de pensiones de Estados Unidos como si fueran obligaciones de deuda garantizada. No lo recuerdo. ¿No recuerda el informe del Senado elaborado por Carl Levin? Mire, ocupé el cargo de fiscal general 6 años. Sí. Y durante mi mandato lidié con un montón de asuntos. Llevo fuera del cargo casi 2 años. Porque dimitió. Sí. De acuerdo. Muy bien. ¿Y no cree que habría dormido mejor por las noches si hubiera metido en la cárcel a alguno de esos banqueros? ¿Cree usted que Wells Fargo se sintió cómodo abriendo y vendiendo 2 millones de cuentas fraudulentas a sus propios clientes? Esa es una mala interpretación de la labor del Departamento de Justicia. Creo que mi departamento obligó a rendir cuentas a muchas personas e impuso multas récord.
multas históricas a los culpables. No es más que un falso mito que la gente ha ido difundiendo por ahí sobre nuestra labor. De hecho, la persecución de los culpables que emprendimos se tradujo finalmente en la redacción del memorando Yates, tras dejar yo el cargo. ¿Recuerda cuando George Osborne le llamó desde el Reino Unido para pedirle que no fuera demasiado duro con el HSBC, después de que se hubiera descubierto que el banco había blanqueado dinero para los cárteles de la droga mexicanos? ¿Se arrepiente de no haber sido más severo? Porque esa decisión ha provocado la muerte de 60.000 mexicanos. ¿Cómo puede pensar que nuestra resolución sobre un asunto financiero tiene que ver con esas muertes? No. Porque estaba clarísimo que el HSBC había blanqueado dinero para los cárteles de la droga y, sin embargo, Josh Osborne les pidió que no fueran demasiado duros y que evitaran su procesamiento. La relación que establece usted entre una resolución financiera y la muerte de todos esos mexicanos no tiene nada que ver con la realidad. Está tratando de convertir dos cosas que no guardan relación alguna en una cuestión sensacionalista. Su obligación es investigar y constatar realidades, no hacer sensacionalismo. A muchos estadounidenses les han incautado los activos por tener algún tipo de relación, en algunos casos remota, Hola. con traficantes de droga o gente dedicada al blanqueo de dinero. Sin embargo, al HSBC no le han incautado nada y ninguno de sus ejecutivos ni de Wachovia han acabado en la cárcel. ¿Seguro que al HSBC no se le incautaron activos? Bueno, pagaron una ¿Seguro? multa de $1.900 millones. Pues eso contradice lo que acaba de decir. Es que a la gente le incautan sus activos personales. Señor Holder, antes de que se marche, ¿podría ofrecerme un acuerdo de procesamiento diferido? Ya lo han visto. Recordemos que Holder dijo una vez que los bancos eran demasiado grandes para ser procesados. Ese será su legado. El caso del HSBC fue el que dio origen a ese concepto de demasiado grande para ir a la cárcel. Negar la relación entre el blanqueo de dinero y la actividad de los cárteles de la droga con la muerte de 60.000 mexicanos es una absoluta estupidez. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Es hora de hablar con Francine McKenna, periodista de MarketWatch, especializada en asuntos de transparencia. Francine, bienvenida de nuevo. Es un placer verlo en Washington. Hablando de Washington, en el avión hacia aquí nos encontramos con Eric Holder. ¿Qué lugar ocupará Holder en la historia al frente del Departamento de Justicia? La verdad es que habrá que esperar mucho hasta ver qué lugar ocupa en la historia. Tanto él como Robert Khuzami, exdirector de cumplimiento de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, durante el mismo periodo. Porque teniendo en cuenta todas las filtraciones y correos electrónicos que están saliendo a la luz, nunca van a poder descansar tranquilos. Sí, pero el veredicto parece estar a punto de conocerse. La complicidad de Eric Holder a la hora de ocultar ciertos delitos ha quedado demostrada. Eso parece, aunque dependerá de qué interpretación se le dé a todo. Cuesta mucho entender esos correos sin conocer todo el contexto exacto. Pero la crítica ya está ahí. Y esos críticos piensan que fue cómplice de los bancos y de lo que hicieron durante la crisis. Holder niega que el Citigroup lo eligiera como fiscal general. ¿Qué banco o qué gran empresa será el que elija al gabinete de Hillary Clinton? ¿Pasará como con la elección entre Summers, Rubin y Camp? Porque los correos electrónicos de Podesta demuestran que los ejecutivos del Citibank eligieron al gabinete de Obama, también a Eric Holder, aunque él lo niegue. ¿Quién elegirá a los miembros del próximo gobierno? Las mayores tiras y aflojas giran alrededor de Gary Gensler, expresidente de la Comisión de Comercio en Futuro sobre Mercancías, quien, como sabrá usted y también muchos de sus espectadores, sigue pendiente del resultado de una investigación de la institución que presidía por la quiebra de MF Global. Tampoco se han pronunciado sobre su relación con John Corzine durante su presidencia de la comisión.
Da la sensación de que igual que hay gente que lo quiere a toda costa, otros no lo quieren ver ni en pintura. Es decir, que genera opiniones encontradas y para muchos sigue siendo una persona demasiado cercana al sector. ¿Le ha sorprendido que el gabinete de Obama lo eligiera Wall Street? En absoluto. Como demuestran los correos electrónicos, esas elecciones se hacen con muchísima antelación. Ahora mismo se está especulando con quién elegirá al próximo gabinete de Clinton. Yo, de hecho, he escrito varios artículos al respecto y sobre la influencia que podría tener Elizabeth Warren en estos nombramientos. Incluso es posible que pudieran elegirla para presidir la Comisión de Bolsa y Valores, lo cual sería una buena noticia para aquellos que desean reformas. Pero el resto parece encontrarse en un statu quo. Ya que hablamos de Eric Holder, el propio Holder reconoció que si hubiera tenido que aplicarles la ley a los banqueros, o a eso al menos se refería, se habría pasado noches enteras sin dormir. En fin, en lo que respecta al Deutsche Bank, ¿qué pasa con el banco alemán? Porque ya sabemos que el Departamento de Justicia capituló con el escándalo de blanqueo de dinero para los cárteles de la droga por parte del HSBC. Para lo mismo con el Deutsche Bank, otro de los bancos demasiado grandes para caer, ¿ha logrado ya la entidad alemana librarse de algún castigo? La verdad es que sería una mala noticia que los banqueros del Deutsche Bank tuvieran que cobrar sus primas en forma de acciones de la entidad y no de dinero en efectivo. Estamos asistiendo a una repetición de lo que sucedió durante la crisis. Todo el mundo quiere sus recompensas en forma de dinero, no de acciones. Yo también lo querría si estuviera en su lugar. En esas estamos. Están más preocupados por dejar en mal lugar a los banqueros y a los ejecutivos y por hacer que no tengan una mega jubilación que por los propietarios de viviendas, los consumidores y los accionistas a pequeña escala. Todo el mundo recuerda el programa de compra de activos problemáticos que aprobó Hank Paulson y que en realidad no era más que un rescate de 750.000 millones a los bancos. Un cheque en blanco para Wall Street. ¿Qué ha sido de eso? Porque sigue vigente, ¿no? Así es. Y en un nuevo informe, la actual inspectora general muestra su profunda preocupación por el estado actual de las tareas de supervisión. Por ejemplo, en relación con el programa HAMP de modificación de las hipotecas. La razón se debe a que todos los bancos que conceden hipotecas cometen repetidamente todo tipo de actos delictivos, lo cual hace que haya que vigilarlos muy de cerca para comprobar que al menos la mitad de los miles de millones que se les concedieron y que se les seguirá concediendo en los próximos 7 años se utilizan de forma sensata. Su agencia trabaja a destajo para asegurarse de que ese dinero no se derrocha. Y han aprobado una ley que responsabiliza a los directores generales en calidad de supervisores cuando la entidad comete una actividad ilegal, ¿no es así? Sí, igual que la ley Sarbanes-Oxley obliga a los directores generales y directores financieros a certificar la puesta en práctica de controles antes de que se publiquen los informes, la inspectora general pretende que los directores generales, sobre todo los de los bancos, que son los que entran dentro de su responsabilidad, hagan esa auditoría de forma personal. Insisto en lo de personal, porque fue literalmente el término que empleó cuando hablé con ella. Quiere que los directores generales lo supervisen todo personalmente, evitando su aislamiento para que ya no puedan decir que desconocían lo que hacían sus subordinados. De esa forma, los directores generales tendrán que rubricar con su firma la ausencia de fraudes y actividades ilegales en toda la entidad. El desafío es grande, pero la inspectora general espera que el Congreso lo apruebe. John Stamp, presidente de una organización delictiva como Wells Fargo que abrió millones de cuentas fraudulentas a sus clientes para robarles el dinero, afirmó que no sabían nada de lo que estaba pasando a pesar de ser el principal responsable de la entidad. Así es exactamente como operaban las mafias como el clan de los Gambino, con un capo, un padrino, que se queda totalmente al margen de los sicarios y los asesinos de su organización. ¿Qué pasa? ¿Que Warren Buffett y Charlie Munger, de Berkshire Hathaway, el mayor accionista del banco, no tenían nada que decir al respecto? Su silencio es llamativo. A Charlie Munger se le sigue llenando la boca de decir lo bueno que es. Ahora bien, cuando se trata de hablar de los grandes fraudes en serie que comete contra el pueblo estadounidense un banco cuya participación mayoritaria ostenta su empresa, ahí no dicen nada. Exacto. Su actitud es: yo no sé nada, yo no he visto nada y tampoco quiero saber nada.
Lo que dice la inspectora general del Fondo del Programa de Compra de Activos Problemáticos es que los ejecutivos no pueden seguir encubriendo el fraude en escalafones más bajos de la empresa y negando su responsabilidad. Ese es el problema fundamental de las entidades demasiado grandes para caer, que son demasiado grandes de gestionar y de vigilar, y que su enorme tamaño hace que sus directores generales, que deberían ser responsables de lo que sucede en toda la empresa, puedan decir que no saben lo que pasa en otros escalafones más bajos y que ni siquiera tienen forma de saberlo. Vamos a hablar ahora de las elecciones en Estados Unidos. Usted y Kaiser Report somos los únicos que hemos explicado bien lo de los impuestos de Trump. La última vez que estuvo con nosotros, estuvo hablando de la negativa de Trump a publicar sus declaraciones fiscales. Probablemente porque, dada la naturaleza de sus activos inmobiliarios, seguramente no pagaría impuestos como así ha demostrado ser. ¿Alguna novedad al respecto? Hay gente que se ha inventado todo tipo de teorías disparatadas sobre el porqué de las enormes pérdidas que registró en 1995, el único año sobre el que los medios tienen algo de información. Para mí, que la razón estaba en la depreciación de sus activos inmobiliarios. Y así lo reconoció en el segundo debate, en el que dijo que le encantaban las pérdidas y la depreciación, que no había más. Si le creemos que habrá quien le cueste, a tenor del historial que tiene de no contar siempre la verdad, entonces seguramente no haya mucho más que decir. Sí, lo que pasa es que para el ciudadano de a pie toda esa información resulta difícil de asimilar. También hemos hablado en otras ocasiones del programa Obamacare y de la Ley de Protección al Paciente y Atención Sanitaria Asequible, cuyas primas van a subirse, según se ha anunciado, hasta un 25%. ¿Qué opina al respecto? Es una situación compleja en la que hay controversia en ambos bandos. Yo soy partidaria de los sistemas con un único pagador y cuando analizo el programa Obamacare, veo que han dejado toda la gestión en manos de las aseguradoras, compañías farmacéuticas y empresas de instrumental médico, unas entidades que tienen una larga reputación de ser propensas al fraude. No en vano, las compañías farmacéuticas no dejan de ser procesadas unas detrás de otras por incumplir la ley de prácticas corruptas en el extranjero y por sus subidas de precios abusivas. Así pues, ¿qué esperan? Si lo diseñan como un programa de seguros de salud, está claro que esas empresas podrán seguir por la vía del fraude. Sí, y gracias al dinero barato de la Reserva Federal y del sistema bancario internacional, cada vez hay más agrupación, más fusiones y adquisiciones en el sector, de forma que más pronto que tarde tendremos una única compañía de seguros y una única empresa farmacéutica. Y esos monopolios gobernarán todo el mercado como si estuviéramos en la época soviética. Las fusiones entre compañías farmacéuticas son una práctica constante y en el caso de las compañías de seguros es evidente que el sector está sometido a un proceso de agrupación. El principal problema de Obamacare es que han dejado que lo dirijan las aseguradoras, que buscan solo su beneficio económico. Al gobierno no debería sorprenderle que si el negocio deja de ser rentable para estas empresas, que es algo que puede pasar cuando se ofrece cobertura sanitaria a una parte de la población que antes no la tenía y estas no pueden recibir ayudas del Estado, las aseguradoras decidan abandonar el programa. El hecho de que se les conceda la posibilidad de abandonar el programa indica que el plan actual es peor que el anterior. Convertir la sanidad en un negocio y entregársela a una serie de empresas que se dedican a manipular el mercado es un auténtico despropósito. En fin, ¿hay alguna propuesta política de cualquiera de los dos candidatos de la que merezca la pena hablar? Bueno, se habla mucho del plan fiscal de Hillary Clinton y hoy se dice que a lo mejor permite que las empresas que han estado acumulando dinero en el extranjero lo traigan de vuelta a Estados Unidos a un tipo impositivo más beneficioso, para que ese dinero pueda invertirse en infraestructuras. Pero bueno, ya sabemos que en las elecciones se hacen muchas promesas que luego caen en saco roto. Al final, esas empresas acabarán trayendo ese dinero a Estados Unidos, como ha ocurrido en el pasado, pero seguirán teniendo el mismo comportamiento. En cuanto sube el tipo impositivo o dejen de poder acogerse al programa, volverán a sacar el dinero del país. El director general de Apple, Tim Cook, dijo que en su opinión el tipo impositivo que se aplicaba a su empresa no era justo.
Lo que ha dicho es que se traerá el dinero de vuelta cuando baje el tipo impositivo. Ese es el problema fundamental. Pueden elegir dejar el dinero en el extranjero todo el tiempo que quieran sin que nadie pueda obligarles a pagar un tipo impositivo mayor. Ahora que sabemos que AT&T espió a la gente durante muchos años, que se ha privatizado el estado de vigilancia y que existe una complicidad manifiesta entre el gobierno y las grandes empresas, da la sensación de que nos encontramos en un momento de la historia de Estados Unidos en el que el pueblo está sometido a constantes amenazas. O permitimos que Tim Cook interprete el código fiscal en su propio beneficio o nos amenaza. ¿No le parece igual que vivir en la más abominable dictadura? Bueno, no es algo deseable, desde luego. Los grupos mediáticos se han fusionado con las empresas de telefonía móvil, por ejemplo, Verizon con AOL y ahora Time Warner con AT&T. Y yo creo que eso no va a resultar fácil de gestionar. Hay muchas personas en Washington a las que les preocupa el daño que puedan hacer estas fusiones a la competencia y a las leyes antimonopolio. ¿Sería excesivo decir que nos encaminamos hacia un estado policial? A mí me parece excesivo, aunque creo que tenemos que estar constantemente pendientes de estas situaciones para rebelarnos contra ellas cuando superen el umbral de lo Es permisible. usted muy optimista. Intento serlo. Muy bien, Francis McKenna, muchas gracias. Gracias. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestra invitada Francis McKenna. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.